Bueno, ahora quiero presentar a la doctora Emilia Maidana en el bloque de Generación Ciudadana, que se denomina Visión Ciudadana. Así que bueno, estamos en este momento con ella y ya la saludo. ¿Cómo te va, Emilia? Muy bien, Silvia, muchas gracias. Muy buenas noches a toda tu audiencia. Bueno, gracias a vos. ¿Qué tema nos trae esta noche? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que está en auge acá en Tucumán, que en realidad empezó a regir hace muy poco tiempo, y es la mediación obligatoria previa a todo juicio. ¿Cuáles son sus beneficios? Y vamos a explicar un poco de qué se trata. Bien, contame sobre el proceso de la mediación, porque me parece fantástico que se esté aplicando, ¿no? Sí, la verdad que sí, la verdad que un avance bastante importante. Así es, Silvia. Bueno, para definir un poco la mediación podríamos decir que es un método no adversarial de resolución de conflictos en donde hay un tercero neutral que facilita la comunicación entre dos o más personas a fin de que lleguen a un acuerdo que sea mutuamente satisfactorio, es decir, que solucione el problema de raíz, contemplando los intereses de cada una de las partes, y en este acuerdo las dos partes salen ganando. Esto es algo a destacar, ¿no? Acá en Tucumán, en el 2006, se dictó una ley en donde se establecía ya el proceso de mediación en forma previa a iniciarse el juicio, pero recién empezó a aplicarse a partir de fines del 2009, cuando se reglamentó, y fue un proceso gradual. De a poco se fueron sumando algunos juzgados. Al principio era en forma voluntaria, pedida por las partes o sugerida por el juez, y hoy por hoy se aplica en la gran mayoría de todos los procesos. Hay algunos que están excluidos, como por ejemplo en los casos de divorcio o en litigios laborales, porque hay como una audiencia de conciliación con el juez que haría las veces de ese proceso de mediación. Exactamente. Y bueno, ¿en qué beneficia? ¿Cuáles son los beneficios que tenemos al recibir la mediación? Los beneficios son increíbles, sobre todo comparándolos con lo que es la vía judicial. Por ejemplo, los litigios que nunca terminan. Exacto, la reducción de costos, no tan solo en cuanto al dinero, sino también en cuanto al tiempo y en cuanto a los esfuerzos que uno pone. Exactamente. En un juicio uno tiene que abonar todo lo que es tasa de justicia, personamiento y una serie de gastos judiciales que se van a las nubes a lo largo de muchos años, ¿no? En cambio, la mediación no requiere esos costos, simplemente los honorarios del mediador, que son bastante bajos. En cuanto al tiempo, los juicios duran mínimo años. Ustedes saben que tribunales está abarrotado de juicios, y a raíz de eso es que se decidió un poco aplicar la mediación en forma obligatoria. Y también lo que decíamos, el desgaste emocional. Como en el juicio las personas se van transformando de a poco en contendientes. Cada vez se van enojando más, se atrincheran más en su posición y defienden lo suyo, sin pensar que abriendo un poco el camino del diálogo se puede llegar a un acuerdo, ¿no? Cómo cambian las reglas del juego a favor de la comunicación entre las personas. Pero eso es un aspecto muy cultural ya, ¿no? El de querer tener la razón y no compartir quizás la visión o la idea del otro, ¿no? Así es, los argentinos no somos muy amigos del diálogo, no somos más de fijarnos en un lugar y defenderlo desde ahí. Así es, se lo nota en todos los aspectos en la sociedad, ¿no? En todos los aspectos. Bueno, y hablando un poco más de los beneficios de la mediación, que son muchos. Por ejemplo, es un proceso voluntario, es decir, solo es obligatorio asistir a la primera audiencia de mediación, y las partes pueden dejar el proceso cuando lo deseen. Si quieren, después pueden recurrir a la vía judicial o a otro camino alternativo. La confidencialidad también está presente, ya que en la primera sesión se firma un convenio, el mediador, las partes y toda persona externa que intervenga, a diferencia del juicio, que por ejemplo se puede filtrar a la prensa, las personas pueden ser llamadas como testigos a declarar sobre lo que pasó en mediación, cosa que en el proceso de mediación no ocurre, y sí ocurre en la vía judicial. Otro de los beneficios es la autocomposición y cómo las partes están de una manera cooperativa, una al lado de la otra, a través de la escucha activa, de distintas herramientas como la empatía, ¿no? Ponerse un poco en el lugar del otro, entender que el otro es un ser que piensa y que siente distinto, poder captar esta palabra, escucha activa, empatía. Es complicado ponerlo en práctica en un momento así, ¿no? Es complicado porque en realidad nosotros nos manejamos más con un lenguaje paraverbal que verbal, y nos enseña solamente el lenguaje
verbal, es decir, el hablado, el escrito, y quizás no nos han formado para ser personas que escuchen, pero con todos los sentidos, para saber comprender al otro. Entonces son herramientas que tenemos que ir aprendiendo, así es. Por ejemplo, la mediación lo que tiene a su favor es que el juez es el que pone la decisión final en la sentencia, donde uno se lleva todo y el otro pierde, y se lleva esa sensación de derrota. En cambio, la mediación, la figura del mediador, que es neutral, que no está ni a favor ni contra ninguna de las partes, no decide, no aconseja, no propone términos de solución, sino que ayuda a las personas, les va enseñando herramientas comunicacionales, les enseña a escucharse sin interrumpirse. Y hay muchos autores, por ejemplo Bush y Folger, que hablan de que la mediación, más allá de su finalidad propia de llegar a un acuerdo, tiene la virtud de transformar moralmente a las personas, es decir, dejar de ver al conflicto como un problema con esa connotación negativa y aprender a verlo como una oportunidad para el cambio, para el desarrollo personal. Es decir, que a través del proceso de mediación adquirimos herramientas, como vos bien destacabas, para ser mejores personas, para saber realmente entender al otro, ¿no? Y en definitiva es un procedimiento que termina transformándonos a nivel interior, más allá de lo que pase a nivel de poder evitar un juicio, por ejemplo, ¿no? Que sería una finalidad más inmediata. Entonces, a raíz de este proceso en donde hay una persona que ayuda a canalizar todos esos sentimientos negativos y les da un filtro, los va redirigiendo, por ahí limpiando un poco el lenguaje y hacerlo más positivo para que las personas mismas se puedan entender, termina transformando su mentalidad. En la mayoría de los casos, aunque no se llegue al acuerdo, se rescata bastante la relación de las personas, cosa que en el juicio no pasa, al contrario, va como una escalada el conflicto, ¿no? Va cada vez peor. Exacto, en cambio la mediación se tiene mucho cuidado de respeto por el otro. ¿En todos los casos se va a aplicar la mediación? No, hay muchos casos que están excluidos, yo te nombré dos, y por ejemplo los casos de habeas corpus y amparo, y así hay aproximadamente 11 son los casos que están excluidos. Todos los demás, por ejemplo la mediación penal, que en otros países sí se aplica, aquí no, aquí solamente si nosotros por ejemplo hacemos una demanda económica a nivel penal, sí, pero no lo que sería la parte de las penas en concreto, ¿no? Eso no se negocia. Bueno, esperemos que la mediación traiga buenos resultados, especialmente a la que estamos trabajando, ¿sí? Así es, la verdad que es algo positivo para la sociedad, para nosotros mismos, ya que este es un principio de ganador-ganador, es decir, todos salimos beneficiados si nos escuchamos y podemos trabajar en conjunto, Silvia. Sí, ojalá empecemos a poner y establecer nuevas maneras de pensar en estas cosas, ¿no? Y así es. Podremos tener una mejor convivencia. Seguramente. Gracias, Emilia. Gracias a vos, Silvia. Bueno, nos vemos después de la pausa.